Durante esta clase nos corresponde resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Y qué método vamos a utilizar para eso? En esta ocasión vamos a revisar el método de sustitución. Por lo tanto, nuestro objetivo es resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de sustitución. Para recordar, les había mencionado que existen varios métodos de resolución que los iremos viendo uno por clase, ¿verdad? Y los métodos son los que nos permiten resolver sistemas de ecuaciones de manera eficiente, ¿ya? Porque también puedo buscar otras formas de resolver, pero cuando puedo dominar un método es mucho más eficiente y más rápido el hecho de conseguir los valores que buscamos. Vamos a ver el método de sustitución, como les decía, en la clase de hoy, pero luego vamos a ver igualación, reducción, Cramer y por último el método gráfico. Entonces vamos a el que nos corresponde hoy. El método de sustitución es un método dentro de los que mencionamos que no es el más simple de todos, pero tampoco el más complejo. Y lo vamos a analizar paso a paso. ¿Ya? Aquí se los voy solamente a nombrar y luego esto lo vamos a llevar a dos ejemplos en concreto. Entonces ahora solamente vamos a leer cuáles son los pasos. El paso 1 es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. El segundo paso, sustituir la expresión obtenida en la ecuación anterior. El paso 3, resolver la ecuación resultante que tiene solamente una incógnita. Y como último paso es calcular el valor de la incógnita que falta usando la ecuación despejada que obtuvimos en el paso 1. Eso es en cuanto al método. Y lo vamos, como les decía, a llevar a dos ejemplos. El primero, y estos van a ser muy parecidos a los ejemplos que analizamos en la clase anterior, que vimos cómo podemos traducir desde un problema de planteo a un sistema de ecuaciones, o sea, a lenguaje matemático. Entonces vamos a repasar lo de la clase anterior. Entonces me dan un problema. Me dice que Fernando tiene monedas de 100 pesos y de 500 pesos que en total suman 7.200. Y además se sabe que tiene 20 monedas en total. Esa es la situación que me plantean. Y la pregunta es ¿cuántas monedas de 100 pesos y cuántas monedas de 500 pesos tiene? Eso es lo que hoy vamos a responder. Pero antes vamos a, como les decía, devolvernos a la clase anterior y vamos a ver cómo traducimos esto al lenguaje matemático, es decir, en este caso a un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Primero asignamos las variables y decimos que vamos a nombrar como X a la cantidad de monedas de 500 pesos y vamos a nombrar como Y a la cantidad de monedas de 100 pesos. Entonces, el siguiente paso era plantear la primera ecuación, que me decían que entre las monedas de 500 pesos y las monedas de 100 pesos teníamos que tener un total de 7.200. Entonces vamos a tomar el valor de la moneda de 500 y la vamos a multiplicar por la cantidad de monedas de 500. Luego, el valor de la moneda de 100 la debemos multiplicar por la cantidad de monedas de 100, que todavía no sabemos cuál es, y entre ambas, si le sumamos, vamos a obtener 7.200 pesos en total. Entonces así me quedaría la primera ecuación. Luego, la segunda ecuación del sistema, vamos a ver en el segundo dato que me dan en el problema y que me dicen que en total él tiene 20 monedas. O sea que si sumo las monedas de 500 más las de 100, debo obtener 20 en total. Una vez que ya planteamos ambas ecuaciones, sabemos que si las resolvemos simultáneamente nos va a permitir conocer la cantidad de monedas de ambos tipos, por lo tanto vamos a poder responder la pregunta. Y el sistema de forma matemática nos quedaría así, una ecuación sobre la otra y con el símbolo que representa un sistema, que dijimos que íbamos a usar este cuadrado a medio terminar. Entonces ahora sí, a lo que nos corresponde esta clase, vamos a resolver mediante el método de sustitución.
entonces tenemos el sistema que vimos que nos resultó desde el paso anterior. Y, antes de pasar a lo siguiente, siempre vamos a nombrar a la primera ecuación con el número 1 y a la segunda ecuación con el número 2. ¿Ya? Esto como sugerencia, ustedes le pueden poner A o B o lo que quieran, pero para poder diferenciar una de otra. Ya generalmente le ponemos 1 a la primera ecuación y 2 a la segunda ecuación. Una vez que ya hicimos eso, nos vamos al primer paso para que dijimos que vamos a seguir para utilizar este método, que me dice que debo despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. O sea que vamos a elegir una de las dos. No puedo elegir las dos. O elijo la primera o elijo la segunda. Y ahora, ¿qué criterio uso para elegir una de otra? Como sugerencia, siempre debemos elegir la ecuación más simple, ¿ya? Ojalá la que tenga las incógnitas despejadas o por lo menos una de ellas, es decir, una de las letras no debe tener un número que la acompaña, que aquí en este caso la segunda ecuación es la que cumple con ese requisito. Y entonces elegimos la segunda ecuación, la anotamos y vamos a hacer lo que nos dice el paso 1, que debemos despejar una de las incógnitas. Ahora, ¿cuál despejo? ¿La X o la Y? Da lo mismo. ¿Ya? La que tenga más fácil. Aquí en este caso, como las dos están solitas, no tienen ningún coeficiente numérico, puede ser cualquiera de las dos. Pero si es que, por ejemplo, tuviera el caso de que en una tengo un coeficiente numérico y en la otra no, debo elegir la que está sin el coeficiente numérico. Y aquí en este caso, como nos daba lo mismo elegir una de otra, elegimos la X. Y para despejar una incógnita, ¿qué debo hacer? Debo sacar lo que no me está estorbando, por decirlo de alguna manera informal, en este lado de la ecuación. Debo dejar solamente la X, por lo tanto lo que tengo que sacar de acá es esta Y que está sumando. Entonces dejo la X solita en este lado del igual y lo que tenía en el otro lado del igual, que era el 20, lo dejo ahí en primer lugar porque él ya estaba ahí. Y la Y que aquí suma, acá en el otro lado del igual, va a hacer la operación contraria, que es restar. Entonces ahí obtuve una ecuación despejada, es decir, despejé la incógnita X. Eso es el paso 1. El paso 2 es sustituir la expresión obtenida, es decir, esto, en la otra ecuación. Entonces, como en el primer paso elegimos la segunda ecuación, en el paso 2 vamos a elegir la otra, es decir, la primera ecuación. Y anotamos esta primera ecuación. Y luego me dicen que sustituya la expresión que obtuve, acá en la ecuación despejada, en esta ecuación. Entonces, ¿qué debo sustituir? El valor de X. Acá en esta ecuación, en vez de poner X, acá después del 500, voy a poner lo que vale X, que me dijeron que X vale menos, o sea, 20 menos Y. Entonces, en vez de escribir X, voy a escribir 20 menos Y, que es lo que obtuve en el paso anterior. Y acá sabemos que cuando no hay ningún símbolo entre un número y una letra o entre cualquier par de elementos, debemos asumir que aquí hay una multiplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 500 lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos que voy a tener en este paréntesis, porque siempre que sustituya una, una incógnita por otro valor, yo tengo que ponerlo en paréntesis. Y luego anotamos todo lo que teníamos en la ecuación original. Nos vamos a devolver entonces. 500 por lo que vale X. ¿Y cuánto vale X? Vale 20 menos Y, que obtuvimos en el paso anterior. Luego me dice más 100Y, y vuelvo a anotar más 100Y, igual a 7200, igual a 7200. O sea que solamente lo único que cambié fue el valor de X, en paréntesis, por lo que obtuve en el paso anterior. Ese es el paso 2. Solamente sustituir la incógnita que despejé en el paso 1. Y en el paso 3, que este es el paso que tiene el mayor desarrollo, vamos ahora a resolver esta ecuación, o sea, esta, la que ya sustituí. Entonces la vamos a anotar tal cual y ahora vamos a operar, vamos a resolver
¿Y cuál va a ser el producto de este paso 3? Es que vamos a encontrar el valor de la primera incógnita. Y entonces resolvemos. Cuando tengo un número antes de un paréntesis, ese número multiplica a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Esto es algo que nosotros ya vimos en clases anteriores. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Multiplicar. Voy a multiplicar 500 por 20, 10.000, más por menos, menos 500 por i, 500i. Y lo demás lo anoto tal cual porque aquí ya no tengo nada que resolver. Me quedaría más 100i igual a 7.200. Y ahora, en la siguiente, no le vamos a decir paso porque acá tengo los pasos, sino que lo que viene del desarrollo de esta ecuación, debemos siempre dejar lo que tenga la incógnita en un lado del igual y todo lo que no tenga incógnita en el otro lado del igual. Entonces, en el lado izquierdo, en este lado, vamos a dejar todo lo que tenga ahí y en el lado derecho vamos a dejar todos los números que no tengan incógnita. Entonces, acá, ¿qué tengo que sacar? Este 10.000, que no corresponde en este lado, sino que corresponde en el lado derecho. Entonces, vamos a dejar lo que ya estaba en el lado izquierdo y este 10.000 lo vamos a llevar al lado derecho. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Con lo contrario que está haciendo aquí. Acá delante de este número, como no tengo signo, yo asumo que hay un signo positivo. Y si yo lo voy a trasladar al otro lado del igual, va a ser lo contrario. Es decir, si aquí estaba positivo, acá va a estar negativo, por lo tanto va a restar. Y sigo resolviendo. Entonces acá me queda una operatoria de números enteros. Tengo términos semejantes porque ambos tienen el mismo factor literal, por lo tanto yo los puedo sumar o restar. Y menos 500 más 100, si recuerdan la operatoria de números enteros, si tengo signos distintos, resto los números y conservo el signo del número mayor. Por lo tanto me quedaría menos 400i. Y acá tengo 7.200 menos 10.000. Como este número es menor que el que estoy restando, resto normalmente, pero el resultado me va a quedar negativo, es decir, menos 2.800. Pero todavía no encuentro el valor de i porque todavía tengo un elemento acá. Yo encuentro el valor de una incógnita cuando esa incógnita queda sola en un lado del igual. Entonces tengo que sacar este menos 400. ¿Y qué operación está haciendo este menos 400 con la i? Sabemos que cuando no hay nada, no nos indica nada, hay una multiplicación. Por lo tanto, dejamos la i sola. En el otro lado del igual, lo que estaba ahí, que se queda en primer lugar, el menos 2.800. Y este menos 400 que aquí está multiplicando, en este otro lado del igual, va a dividir, que es la operación contraria. Pero pasa con su signo, porque la operación contraria es lo que estamos estableciendo. Entonces, acá ya estamos listos para encontrar el valor de i. Multiplicamos primero signos, menos por menos, positivo, y 2.800 dividido en 400 es 7. Por lo tanto, en el paso 3, como les decía, ya encontramos el valor de una de las incógnitas. Entonces, en el paso 4 me queda resolver el valor de la otra incógnita, es decir, el valor de x, que todavía no lo encontramos. Solamente encontramos el valor de y. Y entonces me dice el paso 4 que debo calcular el valor de la incógnita que falta, que en este caso es x, usando la ecuación despejada. Y la ecuación despejada es esta, la que obtuvimos en el paso 1. Vuelvo a anotar la ecuación despejada y ahora voy a reemplazar en donde me encuentre con i por el valor que yo ya conozco de i. Yo sé que i vale 7, entonces aquí en vez de i vamos a poner ese valor que es 7. Copio todo lo demás y en vez de i pongo 7. Y luego resuelvo. Y aquí me quedaría x, 20 menos 7, y descubro que x vale 13. Entonces ahí ya tengo los valores de ambas incógnitas. Por lo tanto, como a mí me hicieron una pregunta con un texto en un contexto, entonces yo debo responder de la misma forma. Es decir, si me preguntaron cuántas monedas tenía de 500 pesos y cuántas monedas tenía de 100 pesos, yo debo responder así. Por lo tanto, Fernando, que era el protagonista del problema, tiene 13 monedas de 500 pesos y 7 monedas de 100 pesos. Esto es
cómo se utiliza el método de sustitución para poder dar respuesta a la pregunta del problema. Ahora, ¿qué es importante? Es importante siempre, independiente del método que utilice, tengo que comprobar si es que nuestros resultados son correctos o no. Y esto también me sirve como una autoevaluación. Es decir, yo siempre puedo hacer esta comprobación y no necesito que nadie me revise mi resultado. Si yo consigo hacerlo bien, voy a comprobar si mis resultados están correctos o no. Ese es el objetivo de comprobar. En el fondo es autoevaluarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahí? Para comprobar si los resultados obtenidos son correctos, se deben reemplazar en cada una de las ecuaciones del sistema y se deben cumplir las igualdades. O sea, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos el sistema de ecuaciones que acabamos de resolver y las respuestas que obtuvimos, que dijimos que X, que representaba las monedas de 500, eran 13 y que representaba las monedas de 100 era 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores obtenidos en la primera ecuación, es decir, en esta. Volvemos a anotar esa ecuación y ahora en vez de poner X voy a poner 13 y en vez de poner Y voy a poner 7. Entonces reemplazamos. Recuerden que entre medio de un número y una incógnita, si es que no veo ninguna operación, hay una multiplicación. Entonces me quedaría 500 por el valor de X, que es 13, más 100 por el valor de Y, que es 7, y lo igualo a 7200. Y sigo resolviendo. Entonces me quedaría 500 por 13, 6500. 10 por 7, 700. Y anoto el 7200. Y aquí en el último paso, que es la parte importante, hago esta suma. Y si esta suma me resulta igual a lo que tengo acá en este otro lado del igual, podemos decir que se cumple la igualdad. O sea que si este valor que me resultó aquí es exactamente igual al valor que yo había establecido desde el comienzo, puedo decir que se cumple la igualdad. Pero en una de las ecuaciones, en la primera ecuación, para que el sistema esté correcto, debo hacer lo mismo y debo obtener lo mismo también en la segunda ecuación del sistema. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces reemplazamos los valores obtenidos, los mismos, x13 y 7, pero ahora en la segunda ecuación del sistema. La anotamos y reemplazamos. Entonces donde tenga x pongo 13, donde tenga y pongo 7. Y me quedaría así, 13 más 7 igual 20. Y lo sumamos y si obtenemos 20 es porque se cumple la igualdad. Y por supuesto que 13 más 7 es 20 y eso es igual a 20. Podemos decir que se cumple la igualdad. En consecuencia, si se cumplen ambas igualdades, podemos afirmar que los resultados son correctos, por lo tanto lo hicimos bien. Y eso es lo que siempre se recomienda hacer, comprobar. Esta parte es fundamental para yo estar seguro de que mis respuestas 13 y 7 son correctas. Entonces, ahora vamos a analizar por último un segundo ejemplo que tiene un grado de dificultad un pelín mayor. ¿Ya? Y vamos a analizar uno de los ejemplos que vimos en la clase anterior, y nuevamente vamos a partir desde el problema. Me dijeron que 6 completos y 4 jugos cuestan 6.520 y 3 completos y 6 jugos cuestan 5.460. Establecíamos, y la pregunta, ¿cuánto cuesta cada completo y cada jugo? Esa es la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta. Primero asignamos las variables, dijimos que C iba a representar el precio del completo, J va a representar el precio del jugo, planteamos la primera ecuación y vamos al primer dato del problema, que me dijeron que 6 completos, ahí está, más 4 jugos, cuestan 6.520. Lista la primera ecuación. Nos vamos a la segunda ecuación. Me dijeron que 3 completos, ahí está, más 6 jugos, ahí lo tengo, cuestan 5.460. Entonces, ya tengo listo el sistema. Una vez que ya traduje del problema al sistema de ecuaciones matemáticos,
Ahora podemos resolver mediante el método de sustitución en esta oportunidad, porque vamos a aprender otros también. Entonces, anotamos la ecuación solamente para tenerla ahí a la vista. Y vamos con el paso 1 nuevamente. Paso 1. Despejo una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Y tengo que elegir una de las ecuaciones. Da lo mismo cuál. ¿Qué criterios uso? Tal como les decía antes, tengo que ver la que a mí me resulte más simple. ¿Ya? Entonces vamos a elegir la segunda porque tengo números más pequeños. Simplemente por eso. Porque a diferencia de la anterior, yo les dije que también un criterio para poder elegir una de las dos ecuaciones es que ojalá alguna de las incógnitas no tuviera un coeficiente adelante. Pero aquí en este caso, en las dos ecuaciones tengo lo mismo. Así que solamente el criterio que voy a usar es elegir una de las ecuaciones que tenga los números más pequeños. Solamente eso. ¿Ya? Y ese es el grado extra de dificultad que yo les nombraba porque es más fácil cuando tengo una de las letras solas, pero aquí en este caso no sucede. Pero también se puede hacer. Listo. Entonces anotamos la segunda ecuación que elegimos y ahora vamos a despejar una de las incógnitas. Y vamos a despejar la C. ¿Ya? Solamente porque estaba ahí primero, también podría despejar la J, da igual, cualquiera de las dos alternativas que yo decía despejar. Entonces, tenemos que dejar la incógnita que decidimos solita en este lado del igual y lo que tengo que mover entonces es este 6J que está en este lado y lo tengo que llevar al otro lado del igual. Entonces, estas 6J que aquí están sumando, lo que hacen al otro lado del igual es restar. Y recuerden que el número que ya estaba en el lado derecho se debe quedar en primer lugar y lo que yo muevo es lo que queda en segundo lugar, con la operación contraria. Si aquí suma, acá resta. Pero aquí todavía no tengo la incógnita despejada porque tengo un 3 y ese 3 no puede estar ahí. Yo tengo que tener solamente la letra acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar ese 3 de ahí. Dejamos la letra sola. Esto lo anotamos tal cual y ese 3 que yo sé que acá está multiplicando, lo debo trasladar al otro lado del igual con la operación contraria, es decir, si aquí multiplica, acá divide. Y lo anotamos de esa forma. Recuerden que una división es lo mismo que una fracción. Y acá me quedaría una expresión más compleja, porque me quedaría una ecuación. Y siempre cuando me queda una fracción. Cuando me queda una fracción es un poco más complicado resolver, por lo tanto debo ver si es que esto lo puedo simplificar. ¿Para qué? Para que desaparezca, ojalá, este denominador. Veamos si se puede. Para eso tendríamos que este denominador, como afecta a las dos expresiones que están en el numerador, veamos si es que lo podemos simplificar o a través de una división. Entonces tendría que comprobar si 5460 lo puedo dividir por 3 para que me dé un número entero y si 6 lo puedo dividir por 3. Lo hacemos y efectivamente sí se podía. 5460 dividido en 3 me da 1820 y 6 dividido en 3 me da 2. Y anoto la letra tal cual. Entonces aquí me quedó la ecuación despejada, pero no me quedó una fracción. Esto es lo ideal, pero hay ciertas situaciones en que no va a ser posible hacer esta división y vamos a tener que trabajar con esta expresión más complicada, ¿ya? Pero en este caso, del ejemplo y de los ejercicios que vamos a aplicar en la guía, no nos va a pasar esto. Siempre vamos a poder dividir, ¿ya? Entonces, listo el paso 1. Vamos al paso 2, en donde debemos sustituir la expresión obtenida, es decir, esto en la otra ecuación. Si en el primer paso elegimos la segunda ecuación, en este paso tenemos que elegir la otra, o sea, la primera. Y la anotamos y sustituimos. Entonces, como despejamos C, vamos a reemplazar en donde dice C por esta expresión. Entonces me queda 6 por el valor de C. Siempre lo vamos a poner en paréntesis. Y sería 6 por el valor de C, que es 1820 menos 2J,
Luego le sumo 4J igual a 6520. O sea que es esta misma ecuación, solamente que en vez de poner C, pusimos esta expresión que obtuvimos en el paso anterior. Y en el paso 3 es en donde vamos a resolver esta ecuación que tiene una sola incógnita. O sea, acá tengo dos veces la J, pero se trata de una sola. Porque la podemos reducir, porque recuerden que estos serían términos semejantes. Entonces ahora resuelvo. Anoto esta ecuación nuevamente y aquí me queda multiplicar este 6 por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis y lo demás lo anotamos igual. Entonces, 6 por 1820, 10.920, más por menos, menos 6 por 2J, 12J. Y lo demás lo anoto tal cual. Y ahora vamos a dejar todo lo que tenga la incógnita, que en este caso es J, en el lado izquierdo y todos los números que no tienen incógnita en el lado derecho. Es decir, esto lo vamos a dejar aquí tal cual está y este número 10.920 lo vamos a trasladar al otro lado del igual, con la operación contraria. Acá tengo signo positivo, por lo tanto, acá tendría signo negativo, por lo tanto va a restar. Ahí me quedó esto tal cual y el que vive ahí, o el que ya está en este lado del igual, siempre se queda en primer lugar. Eso es importante tenerlo en cuenta, no puedo invertir el orden. Y el que yo cambio de lugar es el que va segundo. Entonces ahora resuelvo. Menos 12 más 4, recordando la operatoria de enteros, cuando tengo signos distintos resto y conservo el signo del número mayor, o sea, me queda 12 menos 4, me queda 8 negativo. Y acá 6.520 menos 10.920, como este número es menor que el que estoy restando, lo resto, pero me queda negativo. Y obtengo menos 4.400. Recuerden que para encontrar el valor, la incógnita o la letra tiene que estar sola. Por lo tanto, este menos 8 tenemos que sacarlo de acá. Entonces anotamos J, lo que está al otro lado del igual, tal cual con su signo, y este menos 8, como sabemos que está multiplicando la J, acá al otro lado va a ser lo contrario de multiplicar, que es dividir. O sea, lo contrario de multiplicar menos 8 es dividir por menos 8. Multiplicamos signos, menos por menos más, y 4.400 dividido en 8, obtengo 550. Entonces ya obtuve la primera incógnita. Y en el paso 4 me queda ahora determinar cuál es el valor de la otra incógnita, es decir, el valor de C, porque todavía no lo descubro. Y para eso uso la ecuación despejada, siempre es la que obtenemos en el paso 1, la anoto, y ahora en vez de poner J, como yo ya conozco su valor, sabemos que es 550, acá vamos a poner 550. Todo lo demás igual, solamente que donde encuentro J, en paréntesis, porque el 2 estaría multiplicando el valor de J, que es 550. Y resuelvo entonces esta multiplicación y después la resta. No vayan a hacer primero la resta porque hay que seguir las prioridades matemáticas. Y la prioridad es primero las multiplicaciones y después la resta. Entonces, hago primero la multiplicación, que me queda 2 por 550, 1100, y después resto. 1820 menos 1100, obtengo 720. Y para recordar, la pregunta de esto era cuánto cuesta cada completo y cuánto cuesta cada jugo. Entonces ahora podemos responder, porque recuerden que C eran los completos y J eran los jugos. Por lo tanto, cada completo cuesta, hoy aquí está al revés, cada completo cuesta 720 y cada jugo cuesta 550. ¿Ya? Y entonces ahí ya estaríamos listos, pero como sugerencia siempre vamos a comprobar para saber si lo que hicimos ahí es correcto o no, porque nos podríamos haber equivocado en algún paso. Entonces vamos a comprobar. Y recuerden que para comprobar se deben cumplir las dos igualdades. Una igualdad es sinónimo de una ecuación. Es cuando en una expresión encuentro un signo igual. Entonces anotamos el sistema para tenerlo a la vista. Los valores que acabamos de encontrar, que el completo, y aquí está escrito en el orden correcto, el completo vale 720 y los jugos 550.
Entonces, tomamos la primera ecuación, la escribimos y ahora en vez de poner 6j, vamos a reemplazar por los valores 720 y 550 respectivamente. Y sabemos que aquí entre medio hay multiplicaciones, por lo tanto me queda 6 por lo que vale c, que es 720, más 4 por lo que vale j, que es 550, y eso tal cual. Multiplicamos 6 por 720, 4320, más 4 por 550, 2200. Y hago esta suma. 4320 más 2200, obtengo 6520, que es exactamente igual a este valor que tengo aquí, por lo tanto puedo decir que se cumple la igualdad. Uno de los requisitos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la segunda ecuación del sistema. Entonces anotamos la segunda ecuación y hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos por los valores de 6j que ya obtuvimos. Me quedaría 3 por 720, que es lo que vale c, más 6 por j, perdón, por 550, que es lo que vale j, y anotamos el resto de la ecuación. Multiplicamos 3 por 720, 2160, más 6 por 550, 3300. Luego hacemos esa suma y me debe dar igual a este valor. Y efectivamente son exactamente iguales, por lo tanto se cumplen ambas igualdades y en consecuencia podemos afirmar entonces que los resultados son correctos y no nos equivocamos en absolutamente nada. Entonces ese es el paso de la autoevaluación. Y ahora a practicar con los ejercicios de la guía.